Buenas tardes, ya estoy viendo que se están conectando. Gracias por estar aquí. Esta tarde saqué un tiempito para hacer un pequeño live con una reflexión que me encantó en uno de los devocionales que estoy haciendo y quiero compartirlas con ustedes. Saludos a Germán, a Rocío, a Mitpro, Vanguela, Patricio, hola Patricio, Yereli, Carmen, Blas Toribio, Manrique, Del Río, saludos. Alberto Sosa, hola. Liliana, Luisa, Eva, Anderson, Patricio, desde Ecuador, Patricio, qué bueno. Gracias. Desde Ecuador, sí. Bucaramanga, Colombia, saludos. Ay, me encanta Colombia, nunca he ido, pero las personas colombianas que conozco me han caído bastante bien. Franco, desde Guatemala, qué bien. Walter, Anderson, bueno, creo que mencioné a Anderson. Sergio, Gloria, Gapsol, me imagino que Gabriel, ¿verdad? Sol Ciris, desde Nueva York. Qué bien, estamos a 2 horas. Del Río, desde Islas Canarias. Muy bien, Kelly. Reflexiones Immanuel Solano, John, Germán. ¿De dónde eres tú? Yo soy dominicana, de República Dominicana, pero resido en los Estados Unidos, en un campo de Pensilvania. Precioso. Fernanda, hola Fernanda. Desde Catalabras. Fernanda, tú eres de Brasil. ¡Qué bien! Bendiciones para todos los que se están conectando. Pau, Marti Laura desde Puerto Rico. Nuestras islas caribeñas, ¿verdad? Lizal, desde Argentina. Pedro, hola. Yo soy dominicana también, sí. Miriam, la emperatriz, Neisy, bueno, muchas personas conectándose, qué bueno que están aquí. Les decía que saqué un tiempito. Para los que no me conocen, mi nombre es Dariana Ascona. Soy madre de 3 varoncitos y los acuesto los sábados en la tarde, lo tenemos libres ahí. Y para poder sacar este espacio y compartir la palabra de Dios que me funciona, que me ha funcionado a mí en mi vida. Yo no soy una persona perfecta, no soy una persona que le ha pasado bien en la vida. He tenido muchos chascos en la vida, como muchos de ustedes, pero yo me he refugiado en la palabra de Dios y ahí he encontrado paz, confianza, solución y esperanza en el Dios que todo lo puede. 3 varoncitos, sí, 3 varoncitos y me quedé ahí. No puedo tener más muchachos ya. Ay, qué bueno que están aquí. Bendiciones para todos. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Siempre mi esposo dice, tú dices que va a ser breve, pero se te va 1 hora. Porque es que la palabra de Dios es tan viva y eficaz. Y yo cuando comienzo a hablar de las cosas del Señor, como que eso me va llenando y me voy lejos. Así que vamos a ver si vamos a tratar de ser lo más breve posible. Quiero compartir con ustedes en uno de mis devocionales que hago cada día. Hay uno que en el mes de abril, estos son unos devocionales que es para el año entero. Este se titula, es de un autor llamado Fernando Zavala. Son lecturas devocionales para adultos y se titula el de este año, Nuestro maravilloso Dios. Y voy marcando y remarcando cuando me van gustando algunos. Y hay uno en el mes de abril, el 2 de abril, que me fascinó. Es un hecho histórico, que quizás son personajes que no lo hemos escuchado mencionar mucho, pero sí me impactó bastante y se titula, No es cómo comienzas, sino cómo terminas.
No es cómo comienzas, sino cómo terminas. Y la lectura en la que está basada este pequeño devocional es una lectura que muchos conocemos. Las personas que son lectoras de las palabras de Dios quizás la han leído bastante. Y a mí en un momento de mi vida me marcó esa palabra porque el Señor actuó en su tiempo y perfeccionó la obra. Miren cómo dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, el capítulo 1, el versículo 6. Nos dice, esta es la versión Reina Valera. La voy a leer en la Reina Valera y también en la traducción, en la versión NTV. Pero primero esta dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Y en la versión NTV dice: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Jesucristo vuelva. Estas son unas palabras poderosas. Y si tú las apropias para tu vida, tú vas a recibir bendiciones. Van a marcar un antes y un después en tu vida si tú crees en ellas. Y el devocional en que está basada esta se trata sobre dos personajes. Voy a leerlo porque son personajes que quizá lo hemos leído en historias cuando estábamos estudiando, ¿verdad? O escuchado en historias, pero no conocía mucho de ellos y me gustó mucho. Son dos personajes, Creso y Solón. No sé si ustedes lo han escuchado mencionar o han leído al respecto. Creso era un rey de Lidia, de Asia Menor, y era un hombre bastante rico. Tenía un imperio, lo que hoy le diríamos un magnate empresarial. Era súper millonario, como decimos hoy en día. Era muy rico, tenía su imperio, estaba bien estable. Era un hombre de renombre, que lo conocían en todas las zonas aledañas. Ese era Creso. Y Solón, que era un legendario legislador de Atenas. Un día Solón cuenta la historia que Solón escuchaba mucho hablar de este rey de Lidia, Creso de Asia Menor, y él se motivó, él dijo, me gustaría conocer a este señor, y pidió una visita, y Creso, como hombre millonario al fin, aceptó su visita porque era un legendario que venía a visitarlo. Aceptó su visita y dice que cuando Solón estaba en casa de Creso, en su imperio, dice que Creso salió y le mostró todo su imperio, todas sus riquezas, cómo él sostenía todo y se sentía maravillado. Y como para sentir que lo estaban admirando, le preguntó a Solón, Creso le preguntó a Solón: Solón, ¿quién crees tú que es el hombre más feliz de la tierra? Parece que él se consideraba, Creso, el hombre más feliz de la tierra. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Y él le preguntó a Solón para que se lo dijera, porque generalmente las personas cuando tienen muchas tenencias, generalmente se sienten autosuficientes, se sienten felices, por así decirlo, pero realmente si tú tienes a Dios de lado, no vas a ser feliz. Porque la palabra de Dios dice que de nada le sirve al hombre ganar todo en la tierra si al final pierde su alma. O sea, si tú no tienes a Cristo como norte en tu vida, por más cosas que tú escojas, por más cosas que tú ganes, por más cosas que tú poseas en la tierra, por más reconocimientos terrenales que te den, eso no te va a llenar, no te va a llenar. De hecho, anoche dábamos un devocional en un culto joven que teníamos y hablábamos de Steve Jobs. Voy a seguir hablando de la historia ahora. Donde Steven Jobs, el cofundador de Apple, él en sus últimos momentos de muerte, que murió de cáncer de páncreas, dijo que él entendió, él era multimillonario también, él entendió
que una casa de 300 metros cuadrados, en una casa de 300 metros cuadrados, se sentía el mismo vacío y la misma soledad que en una casa de 3.000 metros cuadrados. O sea, él se sentía vacío, se sentía solo. Y era un hombre multimillonario. Decía en la historia que leíamos que solamente en efectivo en sus cuentas bancarias dejó un aproximado de 7.000 millones de dólares y murió en el 2011. No es que tener cosas mientras estemos en este mundo, vivir cómodo, tener cosas, poseer, tener sueños y anhelos y lograr metas, no está mal, porque el Señor cuando creó la tierra, creó riquezas. Si vamos y vemos los detalles de la creación, dice que habían en la santa ciudad piedras preciosas. O sea, el Señor creó todo lo mejor para nosotros, porque el Señor nos creó para vida eterna y para que viviéramos bien, porque somos sus hijos y Él nos ama. Pero lamentablemente cuando el pecado entra a la tierra, que le dimos entrada, decíamos en uno de los lives pasados, por el libre albedrío, por la libertad de decisión, ya el príncipe de este mundo, quien domina este mundo es el mal, la naturaleza cambió, decíamos, y de nada sirve obtener todo. Pero Creso, volviendo al tema, a la historia, se sentía feliz, aparentemente. Y cuando él le preguntó a Solón, ¿quién crees tú que es el hombre más feliz de la tierra?, le sorprendió la respuesta que le dijo Solón, el legendario de legislador de Atenas. Él le respondió, bueno, para mí yo pienso que el hombre más feliz de la tierra fue un señor llamado Telo. Era un hombre pobre, humilde, honesto. Brindó a sus hijos una buena y correcta educación y fueron hombres de bien. Y al final de su vida entregó, valga la redundancia, entregó su vida en favor de Atenas en una de las luchas que tenían de naciones. Y él entendió que ese era el hombre más feliz de la tierra porque había logrado y había muerto de la mejor manera y había dejado un buen legado en su familia. Creso dice el devocional que le sorprendió y se chasqueó con la respuesta que le dio Solón. Y se quedó callado porque sabía que tenía razón. Pero entonces le hizo una segunda pregunta a Solón y le dijo, pues entonces, ¿quién crees tú que es el hombre, el segundo hombre más feliz de la tierra? Volví a preguntarle porque él quería tener esa aceptación, quería tener ese agrado de otra persona. Y cuando tú buscas que sean otras personas que te acepten, estás vacío. Tú tienes que aceptarte a ti mismo porque ya Cristo te ha aceptado. Ya Cristo te ha redimido. Ya Cristo ha reconstruido esa relación que en principio se había dañado con la entrada del pecado. No busques, yo publicaba en una de mis publicaciones esta mañana, que mientras estemos buscando la aprobación de los demás, vamos a vivir impacientes, vamos a vivir vacíos, vamos a vivir chasqueados porque estamos viviendo no nuestra vida, sino la vida de los demás, queriendo agradar a los demás. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que buscar agradar al Señor, que es lo que Él busca en cada uno de nosotros. Tú puedes vivir tu vida plenamente y disfrutarla siempre agradando, buscando agradar ¿a quién? A nuestro Dios. Y Creso buscaba esa aceptación y buscaba esa aprobación de los demás. Y cuando él le hizo esa segunda pregunta, ¿quién es el segundo hombre más feliz de la tierra?, dice que Solón le respondió lo siguiente. Le dijo, bueno, para mí el segundo hombre más feliz de la tierra son dos jóvenes. Fueron dos jóvenes que cuando eran niños perdieron a su padre y quedaron con su madre. Muy pobres y humildes también. Pero dice que trabajaron e hicieron de todo honestamente para sostener a su madre y su hogar. Y luego de todo esto, sirvieron honorablemente a Atenas también. Murieron siendo hombres honorables y también habían dejado un excelente legado.
Y dice que Creso se chasqueó aún más y le preguntó, con medio enfadado, le preguntó a Solón, ¿por qué pones a gente pobre por encima del rey más rico del mundo en estos momentos que soy yo? Le preguntó a Solón. Y Solón le respondió, porque tú no puedes decir si tu vida ha sido feliz o no hasta el final de tus días, le respondió Solón, pues no sabes qué desdicha puede despojarte de todo este esplendor que hoy tú dices tener y de toda esta felicidad que hoy tú dices tener. Años después, cuenta la historia, se levantó un poderoso conquistador que fue Ciro el Grande y dice que destronó a Creso y lo tomó como prisionero. Libremente al final dice la historia que se fue liberado, pero realmente terminó siendo su vida como un prisionero de Ciro el Grande. Y nos llama mucho la atención, no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Y vamos a hacer mención de dos personajes. Tenemos al personaje de Saúl. No sé si has escuchado mencionar al rey Saúl. El rey Saúl comenzó muy bien, porque fue el primer rey elegido por Dios. Y comenzó muy bien porque se llevaba de los consejos que mediante el profeta le llegaban a este. Comenzó bien, pero terminó muy mal, porque al final de sus días, al final de su reinado, se apartó del Señor y fue en contra de lo que Dios le enviaba a decir. Así que terminó mal, terminó atormentado por demonios. Fue destituido de su reinado y no terminó bien su reinado que Dios le había encomendado en su vida. Mas, sin embargo, quien escribió el libro de Filipenses, el apóstol Pablo, había comenzado mal en su vida, pero terminó excelentemente bien. ¿Quién era Pablo antes de ser este apóstol de Jesucristo? Perseguía a los cristianos y él pensaba que estaba en lo correcto. Perseguía y mataba a los cristianos. Fue uno de los que tuvo que ver también con el apedreamiento de Esteban. O sea, él en su ideología y en su filosofía con la que había crecido, era correcto perseguir a las personas seguidores de Jesucristo. Por eso un día dice la palabra de Dios que cuando Dios te tiene esculpido en sus manos, nada que tú hagas o dejes de hacer, ni nadie te puede quitar de ahí. Y Pablo estaba para salvación, como tú también estás para salvación. Y por más cosas que tú hagas para alejarte de la presencia del Señor, la presencia del Señor te persigue de una u otra manera, hasta que tú decidas aceptar los caminos del Señor. Y dice que en un momento se le apareció el mismo Jesucristo al apóstol Pablo. Dice que él lo tumbó del caballo y le dijo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Muchas veces nos pasamos la vida entera confundidos. Muchas veces nos pasamos la vida entera pensando que estamos en lo correcto. Y nadie puede ir en contra de lo que nosotros pensamos. Déjate guiar, mira, déjate guiar por estas palabras, por la palabra del Señor, por lo que te dice ahí. Este es el manual perfecto para nosotros poder sobrellevar la vida en este mundo de maldad. Y cuando Dios le dijo, soy yo Jesucristo a quien tú persigues, dice que hubo una transformación mental en la vida de Pablo. Y de ser perseguidor de cristianos, miren, como decimos los dominicanos, yo me engranojo, se me hace la piel gallina, alabado sea el nombre del Señor. Se convirtió en uno de los mayores apóstoles del mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. Y él fue uno de los pioneros que hizo posible, por la gloria del Señor, ¿verdad? Y dirigido por el Señor, de que ese mensaje que llegó en esos tiempos a los judíos también llegara a nosotros los gentiles.
Gracias a Dios por eso. El enemigo podrá, con los planes que el Señor tiene en tu vida, el enemigo podrá chasquearlo. El enemigo podrá troncharlo. El enemigo podrá levantar muros, tormentas, de todo. El enemigo podrá levantar todo lo que quiera para chasquear el propósito que Dios tiene en tu vida, porque cada uno tiene un propósito. Pero no importa cuántas cosas el enemigo levante contra ti, el Señor siempre va, con eso que el enemigo levanta, el Señor va a traer bendiciones para tu vida, para que su gloria sea manifestada en tu vida y en las que te rodean también. Porque lo que Dios comienza, lo termina. Y el apóstol Pablo comenzó mal, pero terminó bien su obra y se dedicó al 100% a la obra del Señor. Él, como tú y como yo, también tuvo sus debilidades. También él dice en uno de sus libros, él dice, el bien que tengo que hacer no lo hago. Solo el mal es lo que se inclina mi cuerpo a hacer. ¿Por qué? Porque nuestra carne es pecaminosa, nuestra carne está contaminada. Y es difícil vivir esta vida, pero es posible en las manos de Jesucristo. Uno de mis versículos favoritos es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para Dios no hay nada imposible. Él es el Dios de lo imposible. Él todo lo hace posible. Cosas que nuestra mente, que nuestros pensamientos finitos no podemos entender, el Señor lo hace posible porque Él es el Todopoderoso. Y muchas personas podrán decir: ustedes viven envueltos en cuentos de hadas. No, no es así. Abre tu mente, dale la oportunidad y tú verás el cambio. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida y tú le abres las puertas de tu mente y de tu corazón, ya tú jamás vuelves a ser el mismo. Jamás vuelves a ser el mismo. Porque eso es algo misterioso que ahora nosotros no podemos entenderlo, pero después en la gloria de Dios lo vamos a entender. El Señor te sostiene y no hay nada que tú hagas en este mundo o dejes de hacer para que el Señor deje de amarte y para que su presencia te persiga donde quiera que tú vas. Así que no es como tú comienzas, es como tú terminas. Mi hermano mayor siempre dice: cuando Cristo venga en la nube de los cielos, yo prefiero que Él me diga: Gerson, se llama Gerson, Gerson, estuviste a punto de perderte. Y no que me diga: Gerson, estuviste a punto de salvarte. No, yo quiero que el Señor me diga: así estuviste de perderte, pero te salvaste. ¿Sabe qué significa esto? Que sí es mucho el dolor que tenemos que sobrepasar en esta tierra. Son muchos los procesos, son muchas las adversidades, son muchas las personas que el enemigo utiliza para levantarse contra ti. Pero en el nombre de Cristo Jesús y de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, tú tienes que decir cada día cuando el enemigo se levanta contra ti: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que en esta tarde yo te invito a que estudies la palabra de Dios. Habla con el Señor. Si no tienes ánimo, si no tienes deseos de hablar porque estás sumergido en la depresión, en la angustia, en el temor, en el desánimo, no importa cómo te encuentres, dile al Señor: Señor, aquí estoy. Mira cómo me siento de esta manera. Ni siquiera contigo, Señor, quiero hablar, pero ya estás hablando con Él. Y vuelvo y te repito, inmediatamente tú le abres tu mente y tu corazón al Señor, jamás vuelves a ser el mismo. Porque lo que el Señor toca, lo glorifica. Lo que el Señor toca, lo transforma. Y cada día es un proceso. Pero aférrate al Señor, que todo lo puede. Así que recuerda, no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Porque todo depende de en manos de quién colocas tu vida. Entrégale hoy tu corazón al Señor Jesucristo y dile: aquí estoy, deshecho, triste, abatido, cansado. La vida me ha golpeado duro,
pero aquí estoy. Tú dices que tú todo lo vas a hacer nuevo y bueno en gran manera. Y aquí estoy dispuesto para que tú trabajes en mí. Nosotros las personas que le hablamos y le compartimos de Dios, tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras aflicciones. Pero no permitas cuando el enemigo entra esos pensamientos a tu cabeza que te dominen. Recuerda y vuelve a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en estos momentos quiero orar por ti que me estás escuchando. Cierra tus ojos si estás a sola, o si estás conduciendo, o si estás en un lugar público. Pon tu pensamiento si estás escuchando esto y dile al Señor las siguientes palabras. Oh Padre Dios celestial, mira qué difícil es esta vida. Cuando tenemos ánimo de proseguir, cuando decidimos seguir hacia adelante, el enemigo se levanta con más furia contra nosotros y contra los de nosotros. Tú sabes que Él sabe lo que le espera al final. Él sabe que está destruido porque tú en la muerte, en la cruz y en la resurrección ya lo destruiste. Y ahora Él quiere, Señor, lastimarte a ti, hiriéndome a mí. No permitas, oh Padre Celestial, que el enemigo me robe la felicidad. No permitas que me robe la paz, pero mucho menos permita que me robe la fe y la confianza que he depositado en ti. Mira, Señor, estoy destruido, estoy abatido, estoy cansado. Pero en tus manos, Señor, tú dices en tu palabra que tú nos fortaleces, nos levanta, que entreguemos todas nuestras cargas a ti, que pongamos tu yugo sobre nosotros para dejarnos guiar por ti, Señor. Ya tú sabes, Señor, lo que le espera al enemigo, y tú no quieres que nosotros, Señor, pasemos lo mismo. Ayúdame, Señor, a confiar en ti. Aumenta nuestra fe. Tú dices que si tenemos fe como el grano de una mostaza, haríamos decir a los montes que se trasladen, y con tu poder y con tu palabra, Señor, podríamos hacerlo. Ayúdanos, Señor, a tener fe. No permitas que las circunstancias de la vida, que las adversidades y los problemas debiliten mi fe en ti. Ayúdame a confiar en ti siempre, desde hoy y para siempre. Bendice mi vida, bendice mi familia, bendice a mis hijos, Señor. Y como también dice tu palabra, también ayúdame y bendíceme y auméntame, Señor. Y ayúdame a creer aún en mi incredulidad. Porque muchas veces somos incrédulos, Señor, de tu palabra. Pero aún en mi incredulidad, Señor, ayúdame a confiar en ti. Porque solamente contigo podemos obtener la salvación y la vida eterna. Y mientras estemos en este mundo lleno de problemas, de aflicciones, de adversidades y dificultades, solamente sostenidos de tu mano vamos a poder vencer, porque tú peleas nuestra batalla para que nosotros estemos tranquilos. Bendice a cada persona que se ha conectado, Señor, en estos momentos. Pero también bendice, Señor, a cada persona que vea este video, Señor, en lo adelante. Tú sabes sus necesidades. Tú las conoces todas. Yo no las conozco. Tú conoces las mías y conoces las de cada persona. Tú conoces sus necesidades físicas, emocionales, espirituales. Súplelas, Señor, de acuerdo a tu divina voluntad. Y de una manera muy especial, Señor, te pido para que nos ayude a tener paciencia y a esperar y a confiar en ti. Permite, Señor, que ese propósito que tú has puesto en mi vida, que quizás muchas personas aún desconocen cuál es su propósito espiritual, cuál es su propósito divino aquí en la tierra. Permite que ese propósito, que ese proyecto, Señor, que tú has iniciado, tú lo perfecciones hasta la venida de Cristo y que podamos salir victoriosos en el tiempo del fin. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén
Amén. Que Dios te bendiga.